El estruendo de la puerta al ser derribada fue como un trueno que partió el mundo de Isadora en dos. El capitán Morales irrumpió en su humilde cabaña, seguido por 3 de sus soldados, sus botas sucias pisoteando las hierbas secas esparcidas por el suelo de tierra, y sus ojos barriendo cada rincón con un odio metódico. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Isadora se interpuso entre ellos y su hija Luna, cuyo pequeño cuerpo temblaba detrás de su falda. El aire, usualmente perfumado con romero y lavanda, se llenó con el olor agrio del sudor y la pólvora. La violencia de la invasión era un sacrilegio en aquel pequeño santuario de paz que ella había construido en los márgenes del desierto de Sonora. Un hogar que ahora se sentía profanado, violado por la ley de los hombres que no entendían otra ley que la de la fuerza. «Sabemos que está aquí, bruja», espetó Morales, su rostro curtido, enrojecido por la ira. Su desprecio por ella era antiguo, una mezcla de superstición y resentimiento hacia una mujer que no se doblegaba ante su autoridad ni ante el cura del pueblo. «Los rastros terminan en tu arroyo, un apache herido, ¿dónde lo escondes?». Sostenía en su mano una tira de cuero ensangrentada, una venda improvisada que Isadora reconoció al instante. Ella no respondió. Su silencio era una muralla construida con la misma terquedad con la que crecían los cactus en la sequía. Proteger a su hija era su único pensamiento, pero en los ojos del capitán vio que su silencio no era un escudo, sino el combustible que avivaba el fuego de su crueldad, dándole la excusa perfecta para el siguiente acto de su tiranía. Al no obtener respuesta, la sonrisa del capitán se convirtió en una mueca depredadora. Con un movimiento rápido, apartó a Isadora y agarró a Luna por el brazo. La niña soltó un grito de terror. Morales la acercó a su rostro, su aliento a tabaco y alcohol envolviendo a la pequeña. «Quizás la cachorra sí quiera hablar», siseó, mirando a Isadora con ojos victoriosos. «Los niños no saben guardar secretos. Dime dónde está el salvaje, o juro por Dios que haré que tu hija sienta el dolor que le ahorras a ese perro infiel». La amenaza brutal y directa colgó en el aire, envenenando el último resquicio de esperanza. La vida de su hija pendía de un hilo, y ese hilo conectaba directamente con el hombre moribundo que yacía oculto bajo el suelo de su hogar. El presente de Isadora era una pesadilla, pero su pasado había sido un sueño breve y frágil. No siempre había vivido como una paria en los confines del pueblo. Hubo un tiempo en que su casa conocía la risa de un hombre, su esposo, Mateo, un trampero de manos amables y ojos que veían en su conocimiento de las hierbas un don, no una maldición. Él había sido su ancla, su refugio contra los murmullos de la gente. Pero la fiebre, una plaga insaciable en esas tierras, se lo llevó una noche de invierno, consumiéndolo mientras las manos de Isadora, expertas en tantas curas, se sentían inútiles y vacías. Su muerte no solo la vistió de viuda, un estigma en sí mismo, sino que le dejó una herida profunda y una determinación feroz de arrancarle a la muerte cada vida que pudiera. Tras la partida de Mateo, Isadora y la pequeña Luna se convirtieron en una isla. La sociedad del pueblo, regida por la iglesia y el cuartel, no tenía lugar para una mujer sola que no buscaba un nuevo marido y que prefería la compañía de las plantas a la de las comadres. Su cabaña, apartada del resto, se convirtió en su fortaleza y su prisión. Allí cultivaba su jardín de remedios, árnica para los golpes, sauce para la fiebre, valeriana para los nervios. Su fama como curandera creció en susurros, una verdad incómoda que el pueblo necesitaba y despreciaba a partes iguales. La soledad se convirtió en su compañera constante, una presencia fría que solo el calor de la risa de Luna lograba ahuyentar. La hipocresía era el pan de cada día. De día, en la plaza,
Las mujeres se santiguaban al verla pasar, y el padre Anselmo predicaba desde el púlpito contra las prácticas paganas y las brujerías que tentaban a las almas débiles. Pero de noche, esas mismas mujeres llamaban a su puerta con un hijo afiebrado, un marido con una herida infectada o una hija con dolores de parto. Isadora nunca les negó su ayuda. Preparaba sus ungüentos y tés a la luz de las velas, aceptando como pago un trozo de queso, unos huevos o simplemente un gracias susurrado. Curaba sus cuerpos mientras ellos envenenaban su reputación, una extraña simbiosis que la mantenía viva y al mismo tiempo la aislaba por completo. Su única luz, su universo entero, era Luna. La niña había crecido en ese mundo fronterizo entre la civilización y la naturaleza, y no tenía miedo de ninguno de los dos. A diferencia de los niños del pueblo, a quienes se les enseñaba a temer al desierto y a sus habitantes, Luna lo veía como una extensión de su jardín. Hablaba con los lagartos, recogía flores para decorar el cabello de su madre y conocía los nombres de tantas plantas como un botánico. Era una niña de una empatía extraordinaria, capaz de llorar por un pájaro con el ala rota o de pasar horas observando a una colonia de hormigas. Isadora fomentaba esa conexión, pues veía en la compasión de su hija la forma más pura de la fe. Para Luna, su madre no era una bruja, era una maga. La veía transformar hojas en alivio y raíces en sueño. Aprendía a su lado, sus pequeñas manos ayudando a moler, a mezclar, a vendar. No entendía el miedo de la gente del pueblo. «¿Por qué te miran así, mamá?», preguntaba a menudo. «Porque la gente le teme a lo que no comprende», respondía Isadora con una tristeza que intentaba ocultar. En su intento por proteger a Luna, le había enseñado a ser cautelosa, pero se había negado a enseñarle a odiar. Le enseñó que cada criatura, desde el escorpión hasta el venado, tenía un propósito y un derecho a vivir. Una lección que pronto pondría a prueba sus vidas de la forma más peligrosa. La presencia del capitán Morales y sus soldados era una sombra constante y violenta. Patrullaban el territorio con una crueldad que justificaban como pacificación. A menudo pasaban por el pueblo arrastrando a prisioneros apaches, hombres y mujeres humillados y heridos, para exhibirlos como trofeos antes de encerrarlos en el presidio. Isadora y Luna habían presenciado estas marchas de la vergüenza, y cada vez Isadora apretaba la mano de su hija enseñándole a bajar la mirada, a no provocar a los lobos. El odio del capitán hacia los indios era una enfermedad, y Isadora sabía que esa enfermedad era contagiosa y mortal para cualquiera que se interpusiera en su camino. Isadora le enseñó a Luna a temer a los uniformes, a las botas, a las voces de mando. Pero su enseñanza sobre los apaches era más compleja. Mientras el cura los llamaba demonios y el capitán los llamaba perros, Isadora hablaba de ellos como la gente de la montaña, un pueblo que conocía el desierto mejor que nadie y que luchaba por su tierra. No los idealizaba, pues conocía las historias de violencia por ambos lados, pero en su corazón de curandera respetaba su resistencia y su profunda conexión con ese mundo natural que ella tanto amaba. Esta ambivalencia dejó en el corazón de Luna una puerta abierta, una rendija por la que la compasión podía colarse, desafiando el odio inculcado por el pueblo. El sufrimiento de Isadora no era solo la soledad o el desprecio, era el miedo constante. Miedo a que una enfermedad se llevara a Luna como se había llevado a Mateo. Miedo a que una mala cosecha las dejara sin nada que comer. Miedo a que la acusación de brujería pasara de los murmullos a una hoguera real. Vivía en un equilibrio precario, manteniendo un perfil bajo, curando en secreto, tratando de hacerse invisible para las fuerzas que regían su mundo. Su vida
Era un ejercicio de contención, de no levantar la voz, de no destacar, de proteger a su hija a toda costa, incluso al precio de su propia libertad. Luna, sin embargo, no entendía de contención. Su espíritu era tan libre como el viento del desierto. Mientras Isadora construía muros para protegerlas, Luna abría puertas con su inocencia. Era ella quien se aventuraba más lejos en busca de hierbas raras, ella quien no sentía reparo en hablar con los viejos tramperos o incluso con los peones de las haciendas cercanas. Su falta de miedo era a la vez el mayor orgullo y el terror más profundo de Isadora. Sabía que un día esa compasión sin límites de su hija chocaría de frente con la brutalidad del mundo, y no estaba segura de poder protegerla cuando eso sucediera. Y así vivían, madre e hija, en su pequeño universo de remedios y secretos, una curandera marcada por la pérdida y una niña que veía magia en todo, una mujer que había aprendido a temer al mundo y una niña que aún no aprendía a odiarlo. Ambas estaban al margen, en esa frontera peligrosa donde la naturaleza y la civilización chocaban violentamente. Eran vulnerables, estaban solas y sin saberlo estaban a punto de ser puestas a prueba por la llegada de un hombre herido que traería consigo la furia del capitán Morales y la oportunidad de una redención que ninguna de las dos había buscado. La soledad de Isadora la había hecho fuerte, pero también la había vuelto temerosa. Cada acto de bondad era sopesado contra el riesgo potencial, cada decisión filtrada a través del instinto de supervivencia. El dolor de su pasado la había convertido en una experta en sanar cuerpos, pero también en una novata en confiar en los demás. Había olvidado cómo se sentía tener a alguien más bajo su techo, depender de otro, arriesgarse por un extraño. El desierto, sin embargo, estaba a punto de enviarle un paciente que no solo necesitaría sus hierbas y sus manos, sino que la obligaría a confrontar todos los miedos que había mantenido a raya durante años. El escenario estaba dispuesto. La curandera solitaria, el capitán tiránico y la niña de corazón puro. Solo faltaba el catalizador, la pieza que haría que todos estos mundos colisionaran. Y ese catalizador yacía en alguna parte del desierto, sangrando, con una bala en la pierna y la muerte susurrándole al oído, esperando ser encontrado no por los soldados que lo cazaban, sino por la única persona que no vería en él a un enemigo. Una niña pequeña que creía que su mamá podía arreglarlo todo. El descubrimiento no fue de Isadora, sino de Luna. La niña, con su canasta de mimbre, se había alejado más de lo habitual, siguiendo el rastro de un raro tipo de baya de enebro que a su madre le encantaba. Canturreaba una canción sobre un coyote, y la luna, cuando un gemido bajo y profundo casi imperceptible detuvo su canción. No era el sonido de ningún animal que conociera. La curiosidad, más fuerte que la cautela que su madre intentaba inculcarle, la guió hacia un espeso matorral de mezquite cerca del arroyo. Apartó las ramas espinosas y lo vio. Un hombre yacía en el suelo, medio oculto, su cuerpo convulsionado por la fiebre. Una de sus piernas estaba destrozada, envuelta en harapos ensangrentados. Era un guerrero apache, inconfundible por su pelo y sus facciones, pero en ese momento no era más que un hombre al borde de la muerte. Luna se quedó quieta observándolo. En su mente infantil no había espacio para los sermones del cura o las bravuconadas del capitán. Solo veía lo que tenía delante, alguien que sufría terriblemente. El hombre abrió los ojos, nublados por el delirio. Y al verla, su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinto, pero le faltaron las fuerzas. Vio a una niña pequeña, con ojos grandes y serios, no a un soldado. Luna dio un paso adelante. «Tienes mucha fiebre», dijo en voz baja,
como si hablara con uno de sus pájaros heridos. Se arrodilló a una distancia segura, su mirada fija en la pierna destrozada. «Te duele mucho, ¿verdad?». El guerrero solo pudo responder con un gruñido que era una mezcla de dolor y advertencia. Ignorando su hostilidad, nacida del puro instinto de supervivencia, Luna se puso de pie con una repentina determinación. Lo miró directamente a los ojos febriles, su pequeña cara iluminada por una fe inquebrantable en el poder de su madre. «No te muevas», le ordenó con la autoridad de un general de 5 años. «Mi mamá puede hacer que vuelvas a caminar». Esa frase, pronunciada con una simplicidad y una certeza absolutas, fue un bálsamo en medio de la agonía. Para el guerrero, llamado Nakai, esas palabras debieron sonar como el delirio de su propia fiebre, una promesa imposible de una niña enemiga. Para Luna era una verdad tan simple como que el sol sale cada mañana, y con esa verdad como bandera dio media vuelta y corrió hacia su casa. Isadora estaba moliendo raíz de regaliz cuando Luna irrumpió en la cabaña, sin aliento y con los ojos desorbitados. «Mamá, ven rápido, hay un hombre herido en el arroyo». El corazón de Isadora dio un vuelco. Su primer pensamiento fue una serpiente, una caída. «¿Quién, mi vida? ¿Algún vaquero?». Luna negó con la cabeza vigorosamente. «No, es uno de la gente de la montaña. Tiene la pierna rota y está ardiendo». El mortero se deslizó de las manos de Isadora y se estrelló contra el suelo, rompiéndose en dos. El terror, frío y paralizante, la invadió. Un apache. La pesadilla que siempre había temido acababa de llamar a su puerta, traída de la mano de su propia hija. «¡No!», exclamó Isadora, agarrando a Luna por los hombros. «Luna, escúchame, no podemos. ¿Sabes lo que nos haría el capitán si lo supiera? Nos mataría a las dos». Su voz era un susurro histérico, pero Luna no se inmutó. La compasión en su interior era una fuerza de la naturaleza, tan poderosa como el miedo de su madre. «Pero se va a morir, mamá», suplicó, sus ojos llenándose de lágrimas. «Tú curas a todos. Curas a los niños del pueblo que te llaman bruja. ¿Por qué a él no? Dijiste que todas las criaturas tienen derecho a vivir». Esa lógica infantil, tan pura y tan afilada, fue una daga directa al corazón de Isadora, exponiendo todas sus contradicciones. Se vio atrapada entre el instinto de supervivencia que la gritaba que huyera y el deber de sanadora que era la esencia de su ser. Y sobre todo, estaba la mirada de su hija, una mirada que no pedía, sino que exigía coherencia, que le pedía que fuera la mujer que siempre había pretendido ser. Negarse a ayudar a ese hombre sería traicionar todo lo que le había enseñado a Luna, sería matar el espíritu compasivo de su hija para salvar sus propios pellejos. Sería una muerte en vida. Con un sollozo ahogado, Isadora se rindió. Tomó su bolsa de medicinas, sus vendas más limpias, y siguió a su hija de vuelta al arroyo. Cada paso un martillazo en el ataúd de su vida tranquila. Cuando llegó al lugar, la visión fue peor de lo que había imaginado. El guerrero estaba inconsciente, su respiración era superficial y su piel tenía un tono grisáceo bajo el cobre. La herida en su pierna era espantosa, el hueso astillado visible a través de la carne desgarrada, y el olor a infección ya era perceptible. Era una herida de bala, sin duda de un rifle de soldado. Isadora supo de inmediato que sus posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Cualquier otro curandero lo habría dado por perdido. Pero ella no era cualquier otro curandero. Era una madre cuya hija la observaba esperando un milagro. Y era una mujer que le había declarado la guerra a la muerte hacía mucho tiempo. El conflicto interno de Isadora era una tormenta. Ayudarlo era una sentencia de muerte. Dejarlo morir era una traición a sí misma y una lección terrible para su hija. Miró el rostro del guerrero. A pesar del dolor y la fiebre,
Había una nobleza en sus facciones, una fuerza que se negaba a extinguirse. Vio en él no al salvaje de las historias, sino a un hombre, probablemente un hijo, un esposo, un padre. Vio a un ser humano que merecía una oportunidad. Tomó una decisión, la más peligrosa de su vida. No lo haría por él, lo haría por Luna. Le demostraría a su hija que la compasión no tiene fronteras y que la vida, cualquier vida, merece ser defendida. Luna, ve a casa y trae el láudano y la botella de aguardiente más fuerte que tengamos, ordenó, su voz ahora firme, la voz de la curandera tomando el control. Y vigila el camino. Si ves a alguien a quien sea, corre y avísame. Luna asintió, su rostro iluminado por el triunfo, y salió disparada. Isadora se arrodilló junto al hombre herido, abriendo su bolsa de medicinas. Mientras preparaba sus instrumentos, un pensamiento aterrador cruzó su mente. No podía curarlo allí. Si quería darle una oportunidad real, tenía que moverlo, esconderlo. Tenía que llevar el peligro directamente a su hogar, bajo el mismo techo donde dormía su hija. La locura del acto era total, pero ya había cruzado el umbral. Ya no había vuelta atrás. Moverlo fue una proeza hercúlea, una pesadilla de sudor y esfuerzo al amparo de la noche. Isadora, usando una camilla improvisada y la fuerza de la desesperación, arrastró al guerrero inconsciente hasta su cabaña. Lo escondió en la pequeña bodega bajo el suelo de madera, un espacio oscuro y húmedo donde guardaba sus raíces y conservas, que ahora se convertía en un santuario y en una tumba potencial. Los primeros días fueron un infierno febril. Nakai se debatía entre la vida y la muerte, su cuerpo ardiendo, sus delirios llenos de gritos de guerra y susurros en su lengua nativa. Isadora apenas dormía, limpiaba la herida purulenta, aplicaba cataplasmas de llantén y consuelda, y le obligaba a beber amargos tés de corteza de sauce para bajar la fiebre, luchando centímetro a centímetro contra la infección que amenazaba con devorarlo. Durante este tiempo crítico, Luna fue una presencia constante y silenciosa. Mientras su madre luchaba con la herida física, la niña se ocupaba del espíritu del hombre. Le hablaba en susurros cuando estaba inconsciente, contándole historias de su jardín, de los conejos que comían sus zanahorias, de cómo el sol pintaba las nubes al amanecer. Le llevaba agua fresca en un pequeño cuenco de barro y le colocaba paños húmedos en la frente con una delicadeza infinita. No entendía la gravedad del peligro, solo veía a un ser humano que necesitaba cuidados. Para Nakai, en sus breves momentos de lucidez, la imagen de esa niña de ojos serios se convirtió en un ancla, un faro en la tormentosa oscuridad de su dolor. La fiebre finalmente cedió en la quinta noche. Nakai despertó, débil y empapado en sudor, pero con los ojos claros por primera vez. Su primera sensación fue la de una vulnerabilidad absoluta. Estaba desarmado, lisiado, en el corazón del territorio enemigo, a merced de una mujer y una niña. Su orgullo de guerrero, forjado en años de batallas y autosuficiencia, estaba hecho añicos. Observaba a Isadora con una desconfianza glacial, analizando cada uno de sus movimientos, esperando la traición, pero ella solo le ofrecía un caldo caliente o le cambiaba las vendas con una eficiencia impersonal. Su rostro impasible no revelaba ni compasión ni odio, solo una concentración profesional que lo desconcertaba. Poco a poco, la muralla de desconfianza de Nakai comenzó a agrietarse. Veía la forma en que Isadora cuidaba de Luna, la ternura en su voz, la paciencia en sus gestos. Observaba su rutina diaria, el trabajo incesante desde el alba hasta el anochecer, la forma en que transformaba las plantas del desierto en medicina. Veía a una mujer que, como él, era una superviviente fuerte y resistente.
y veía a Luna, que le traía flores, le mostraba sus tesoros, una piedra brillante, una pluma de pájaro, y le hablaba sin una pizca de miedo. Esta pequeña familia secreta, oculta del mundo, era un universo de paz y cuidado que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre la gente de los ojos pálidos. La comunicación comenzó de forma tentativa. Isadora no hablaba mucho, pero Luna era un torrente de preguntas. «¿Cómo te llamas?», le preguntó un día. «Nakai», respondió él, su voz ronca por el desuso. «¿Tienes una mamá?». Él asintió lentamente. «¿Y una niña como yo?». La pregunta golpeó a Nakai con la fuerza de un golpe físico. Una sombra de dolor inmenso cruzó su rostro y por primera vez compartió un pedazo de su alma rota. Le contó en un español quebrado que tenía una hija de la edad de Luna y una esposa, pero que los soldados del capitán se las habían arrebatado en una redada a su campamento hacía muchas lunas. Su familia estaba muerta. Esa confesión lo cambió todo. Isadora, que había intentado mantener una distancia profesional, sintió una punzada de empatía tan profunda que le dolió. El guerrero apache dejó de ser un abstracto enemigo para convertirse en un padre y un esposo en duelo, un hombre cuyo sufrimiento reflejaba el suyo propio. Vio en sus ojos la misma herida que la muerte de Mateo le había dejado a ella. A partir de ese día, su cuidado se tiñó de una compasión más cálida. Comenzaron a hablar más, compartiendo no solo palabras, sino también silencios cargados de un entendimiento mutuo, el lenguaje universal del dolor y la pérdida. A medida que Nakai recuperaba fuerzas, el intercambio cultural se profundizó. Él, postrado en su lecho, observaba a Isadora trabajar con sus hierbas. «Mi abuela usaba esa para las mordeduras de serpiente», decía, señalando una raíz. Le enseñó los nombres en apache de plantas que ella conocía, revelándole usos que ella ignoraba. Ella, a su vez, compartía su comida con él, preparándole platos sencillos, pero nutritivos, que le ayudaban a recuperar su fuerza. Le leía, no poesía, sino pasajes de un viejo libro de botánica, y ambos se maravillaban de las diferentes formas en que sus culturas entendían el mismo mundo natural. El proceso de sanación de su pierna fue lento y arduo. Isadora tuvo que volver a romper y ajustar el hueso mal soldado, un procedimiento agónico que Nakai soportó con una estoicidad increíble, mordiendo un palo de cuero para no gritar. Después, ella diseñó una serie de ejercicios dolorosos para evitar que los músculos se atrofiaran, forzándolo a mover la pierna un poco más cada día. Él, al principio, se resistió, humillado por tener que aprender a caminar de nuevo como un niño, pero la firmeza implacable de Isadora lo obligó a obedecer. En ese proceso, su respeto por ella creció hasta convertirse en una profunda admiración. No era una bruja, era una sabia, una guerrera a su manera. Nakai, por su parte, le enseñó a Isadora sobre su propio mundo. Le contó historias de la creación, de cómo Usen, el creador, había dado la tierra a los apaches para que la cuidaran. Le describió la estructura de su sociedad, el respeto por los ancianos, la importancia de la comunidad. Isadora escuchaba, fascinada, dándose cuenta de cuán brutalmente simplificada y demonizada era la versión que el capitán Morales y el cura predicaban. Vio en la cultura de Nakai una profundidad y una espiritualidad que resonaban con sus propias creencias, basadas en el respeto por la naturaleza y el equilibrio de la vida. Luna era el puente que unía sus dos mundos. Se sentaba a los pies de Nakai y le pedía que le cantara canciones en su lengua, melodías extrañas y melancólicas que hablaban de la lluvia y de las águilas. Él, a su vez, le enseñó a hacer pequeñas figuras con juncos y le contó cuentos sobre el coyote,
el tramposo. Ver a su hija reír con el hombre al que ella había salvado de la muerte llenaba a Isadora de una mezcla de alegría y terror. Habían creado algo impensable en su pequeño escondite. Una familia secreta y frágil, construida sobre la compasión de una niña y cimentada en el respeto mutuo de dos almas rotas. Una tarde, Nakai logró ponerse de pie por primera vez, apoyándose en un bastón que había tallado. Se mantuvo en equilibrio, su pierna temblorosa, pero sosteniéndolo. Miró a Isadora, y en sus ojos había una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. «Me salvaste la vida, mujer de medicina», dijo simplemente. «No», respondió ella mirando a Luna, que aplaudía con alegría. «Ella nos salvó a los dos». En esa frase se resumía toda la verdad. La inocencia de Luna los había forzado a cruzar las fronteras del odio y a encontrarse en un terreno común de humanidad compartida. La relación entre ellos no era de amor romántico, sino algo quizás más profundo. Era un vínculo forjado en el dolor, la confianza y la vulnerabilidad. Él veía en ella a la mujer que le había devuelto la capacidad de caminar, la encarnación de la sanación. Ella veía en él la prueba viviente de que la compasión era una fuerza más poderosa que el odio. Se habían convertido en los guardianes el uno del otro, protectores de su pequeño y precario mundo. Pero ambos sabían que la curación física de Nakai significaba que pronto tendría que tomar una decisión: quedarse en ese refugio imposible o volver a un mundo que lo daba por muerto. Con cada día que pasaba y la pierna de Nakai se fortalecía, la amenaza del exterior se sentía más presente. Los soldados del capitán pasaban con más frecuencia. Sus preguntas en el pueblo sobre el guerrero desaparecido se volvían más insistentes. Isadora vivía en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cada ladrido de perro, con cada caballo que pasaba por el camino. Había logrado un milagro al curar a Nakai, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor: mantenerlos a todos con vida. El escondite bajo el suelo ya no era suficiente. El peligro se estaba acercando y pronto tendrían que enfrentarlo. La dinámica entre ellos se había asentado en una rutina de cuidado y aprendizaje. Por las mañanas, Isadora trabajaba en su jardín, mientras Luna le llevaba a Nakai su comida a la bodega. Por las tardes, Isadora supervisaba sus ejercicios, sus manos profesionales evaluando el progreso de los músculos y tendones. Por las noches, a la luz de una sola vela, compartían historias. Hablaban de sus mundos, de sus pérdidas, de sus miedos. Nakai, el guerrero silencioso, se encontró hablando más de lo que había hablado en años. Isadora, la mujer solitaria, se encontró confiando en un hombre por primera vez desde la muerte de su esposo. Se estaban curando mutuamente de heridas que iban mucho más allá de la carne y el hueso. El frágil santuario se hizo añicos por un descuido, una simple canasta de hierbas. Uno de los vaqueros del capitán, que sufría de un dolor de muelas insoportable, acudió a la cabaña de Isadora al amanecer, una hora inusual. Isadora, creyendo que todos dormían, había dejado la trampilla de la bodega abierta para que entrara el aire fresco. El vaquero, al acercarse, escuchó dos voces hablando en voz baja, la de Isadora y la de un hombre. Asomándose por la ventana, vio a Isadora entregándole un cuenco de comida a una sombra en el suelo. No pudo ver el rostro, pero vio la mano de piel oscura que tomó el cuenco. Aterrado y ansioso por la recompensa, corrió directamente hacia el cuartel del capitán Morales. La traición, como siempre, vino de aquellos a quienes ella había ayudado. La represalia fue inmediata y brutal, y nos devuelve al momento en que la puerta fue derribada. Con la certeza que le daba el testimonio del vaquero, Morales no vino a buscar, vino a reclamar su trofeo.
Mientras sus hombres destrozaban el humilde hogar, arrancando tapices y rompiendo frascos de cerámica, Isadora se mantuvo firme, un escudo humano frente a su hija. «No hay nadie aquí», repetía, su voz un témpano de hielo en medio del caos, pero Morales sonrió, sabiendo que mentía. «Revisen el suelo», ordenó. Un soldado pateó una alfombra de piel de oveja, revelando el borde de la trampilla. Con un golpe de la culata de su rifle, la abrieron, exponiendo la oscuridad de la bodega. Arrastraron a Nakai fuera de su escondite. Aún cojeaba visiblemente y la luz del sol lo hizo entrecerrar los ojos, pero se puso de pie con una dignidad desafiante. Se colocó al lado de Isadora, listo para defenderla, aunque apenas pudiera sostenerse. El capitán se rió, una carcajada áspera y cruel. Vaya, vaya, la bruja y su demonio amante, una pareja perfecta. Se acercó a Nakai y lo golpeó en la cara con el dorso de la mano, un golpe humillante que el guerrero recibió sin inmutarse. Isadora dio un paso adelante, pero un soldado la detuvo. La trampa se había cerrado. No había escapatoria. El momento de la justicia del hombre blanco había llegado. Fue entonces cuando Morales, en un acto de sadismo supremo, agarró a Luna y la puso frente a Isadora, desatando la escena de terror inicial. Con la vida de su hija como moneda de cambio, le propuso a Isadora una elección imposible, un teatro macabro para quebrar su alma. «Voy a ejecutar a este perro aquí mismo», dijo, apuntando a Nakai, «y a ti te colgaré en la plaza del pueblo por traidora y bruja, pero soy un hombre misericordioso». Su sonrisa era la de una serpiente. «Te ofrezco una oportunidad de salvar a tu hija. Demuestra que sigues siendo una de nosotros. Demuestra que tu lealtad no está con estas bestias». Señaló la estantería de Isadora, donde reposaban docenas de frascos con hierbas y polvos. «Tus propias medicinas. Sé que tienes venenos ahí. La belladona, el tejo. Elige uno». Su plan era diabólico. No quería solo matarlos, quería que ella fuera su verdugo. «Dale a este salvaje una de tus pociones. Mátalo tú misma, con tus propias manos de curandera. Si lo haces, si purgas tu pecado, quizás deje que la niña viva». La propuesta era un abismo. La obligaba a traicionar su esencia como sanadora, a asesinar al hombre cuya vida había luchado por salvar, todo bajo la mirada aterrorizada de la niña que había iniciado todo con un acto de pura compasión. Todos los ojos se posaron en Isadora. Los soldados la miraban con una curiosidad morbosa. Luna lloraba, sin entender la horrible elección de su madre, solo sintiendo el terror. Nakai la miraba con una intensidad insoportable. En sus ojos no había miedo, sino una extraña calma. Asintió levemente, una señal casi imperceptible. Le estaba dando permiso, le estaba diciendo que salvara a su hija, que su vida era un precio aceptable. Estaba dispuesto a morir por ellas. Esa nobleza, ese sacrificio silencioso, fue lo que finalmente rompió el corazón de Isadora en 1000 pedazos y al mismo tiempo forjó su resolución. Isadora se acercó a su estantería, sus movimientos lentos, casi rituales. El capitán sonreía, creyendo haber ganado. Sus manos temblorosas pasaron por encima de los frascos de veneno, pasaron por encima de las hierbas para dormir, y entonces se detuvieron. Sus dedos no tomaron un frasco, sino que agarraron un pequeño y pesado mortero de piedra, el que usaba para moler las raíces más duras. Su rostro, que había sido una máscara de desesperación, se endureció, adquiriendo una determinación fría como el acero. No había elegido un veneno, había elegido un arma. El punto de inflexión había llegado, pero no sería el que el capitán esperaba. Con una velocidad que nadie anticipó, se dio la vuelta, pero no se dirigió hacia Nakai. En un grito que liberó meses de miedo, rabia y dolor reprimido,
Corrió hacia el capitán Morales, quien todavía sostenía a Luna. No apuntó al hombre, sino a la mano que sujetaba a su hija. El pesado mortero de piedra se estrelló contra la muñeca del capitán con un sonido nauseabundo de hueso rompiéndose. Morales aulló de dolor y sorpresa, soltando a Luna instintivamente. En ese instante de caos, Nakai, usando toda la fuerza que le quedaba, se lanzó contra el soldado más cercano, derribándolo. La batalla por sus vidas, una que parecía perdida, acababa de comenzar. El caos fue su salvación. Mientras el capitán aullaba, sujetándose la muñeca destrozada, Isadora agarró a Luna y la empujó hacia la puerta trasera. «¡Corre, Luna, corre y no te detengas!», le gritó. Nakai, en un último y sobrehumano esfuerzo, volcó una pesada estantería de madera, bloqueando momentáneamente la entrada principal y atrapando a los soldados en una maraña de cerámica rota y hierbas esparcidas. Cojeando y con un dolor atroz, siguió a Isadora y Luna hacia la creciente oscuridad del desierto. Detrás de ellos, los gritos de furia de Morales y sus hombres eran la banda sonora de su huida desesperada. No tenían destino, solo la noche y las montañas como única promesa de refugio. Cada paso era una victoria contra la muerte que les pisaba los talones. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron, pero la ventaja era precaria. Nakai, con su pierna herida, los estaba retrasando. Podía oír a los soldados acercándose, sus botas pesadas aplastando la maleza. Sabía que no los tres lograrían escapar. En un estrecho paso entre dos rocas, se detuvo. Tomó el rostro de Isadora entre sus manos. «Tú y la niña deben seguir. Yo los detendré aquí», dijo, su voz firme, sin espacio para la discusión. «Ve hacia el norte, sigue la estrella que no se mueve. Mi gente te encontrará». Antes de que ella pudiera protestar, la besó en la frente y luego a Luna. «Corre, mujer de medicina, vive». Y con eso se dio la vuelta, cuchillo en mano, para enfrentar a sus perseguidores, un guerrero lisiado convirtiéndose en una leyenda para darles el regalo del tiempo. Isadora corrió, arrastrando a una Luna que lloraba, sin mirar atrás. El sonido de la breve y brutal lucha a sus espaldas fue ahogado por el latido de su propio corazón y el viento en sus oídos. Corrió hasta que el sol salió. Y luego siguió corriendo, impulsada por la última orden de Nakai. Días después, al borde del agotamiento y la inanición, fueron encontradas por dos exploradores apaches. Isadora, temiendo lo peor, se preparó para el fin. Pero los hombres reconocieron las hierbas medicinales en su bolsa y escucharon su historia sobre el guerrero de la pierna rota que se había sacrificado por ellas. El guerrero era su hermano. Su sacrificio había convertido a la mujer y a la niña en sagradas. En lugar de matarlas, las llevaron a su campamento en las montañas, ofreciéndoles protección y un nuevo hogar. Un año más tarde, Isadora ya no es la bruja solitaria del pueblo. Es la que cura, una mujer respetada entre la gente de Nakai. Sus conocimientos se han mezclado con la sabiduría de las ancianas apaches, creando una medicina aún más poderosa. Luna, libre y salvaje, corre con los otros niños, su risa resuena en el aire de la montaña. A veces, por la noche, Isadora mira la estrella polar y le da las gracias al espíritu del guerrero que le devolvió a su hija y le dio una nueva vida. La justicia poética era amarga y dulce. El capitán Morales, en su intento por destruirla, la había liberado de su jaula y la había empujado al único lugar donde su don sería verdaderamente celebrado y su hija podría crecer sin miedo. Encontró su tribu, no por sangre, sino por el espíritu.